Y ya estamos en comunicación con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Contanos primero. Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. ¿Te sentís bien? Bien, estoy bien transitando este virus, el tiempo de contagio, pero gracias a Dios sin ningún síntoma. No tengo ni fiebre, ni tos, ni cansancio muscular, que muchos dicen haber padecido eso. Me siento bien, gracias a Dios me siento bien, esperando simplemente que el virus pase su ciclo y me libera. Pero me siento muy bien. Gracias a Dios creo que los anticuerpos que generó la vacuna sirvieron de mucho. Obviamente hubiéramos deseado que no te ocurriera, pero la verdad es que vos tenés 60 años, venís haciendo un esfuerzo físico extraordinario en el último año y medio por todo lo que te ha tocado, y te llega el virus y lo pasás tan bien que me parece que es una buena demostración para los argentinos del funcionamiento de la vacuna. No, eso no cabe duda, Yo, la verdad es que francamente cuando me dijeron que el test había dado positivo, tuve la sensación que debemos tener todos, ¿no? Esa sensación de, ¡ay, qué bajón! Ahora, ¿cómo va a ser esto? Pero sin duda la vacuna me ha permitido sortear este contagio de un modo muy leve, o sea, con muy poco, francamente sin ninguno de los síntomas que uno lee y escucha tienen los que se enferman, ¿no? Gracias a Dios, tengo que estar muy agradecido a la vacuna, sin duda. Qué bueno. Qué bueno. Alberto, ayer hubo más de 23.000 contagios, sube de una manera exponencial. En un par de semanas ya duplicamos y la verdad que uno no quiere hacer proyecciones para adelante porque nos da mucho miedo. Y me quedo pensando, ahora que ya todos conocemos las nuevas restricciones y el público los conoce, si serán suficientes, Alberto, si serán suficientes ante semejante... En realidad, Roberto, cuando yo hablé hace 3 semanas y todos se preguntaban para qué dio este discurso si no tomó ninguna medida, era tratando de advertirle a la gente los riesgos que estábamos corriendo, teniendo en cuenta que alrededor nuestro toda la región estaba sufriendo una segunda ola semejante a la que estamos viviendo nosotros ahora. Yo comentaba en el discurso del otro día, del último, que mucha gente me escuchó, porque el 57% de las reservas al exterior se cayeron. O sea, la gente desistió de viajar después que me escuchó. Y yo valoro mucho ese acompañamiento de la gente. Pero hubo un 43% que se fue. Y a su vez, tuvimos en Semana Santa un nivel de relajamiento social francamente peligroso. Lo vimos en fiestas, en recitales, un recital organizado en Pinar de Rocha, lo vimos en una fiesta en Entre Ríos organizada por el mismo municipio. La verdad es que me parece que toda medida es insuficiente si la gente no toma conciencia de la dimensión del problema. Entonces, ¿qué es a lo que aspiramos nosotros con las medidas que tomamos? Primero, evitar el momento de mayor distensión social, que es anoche, donde uno se sienta a comer con amigos, va a cenar a la casa de la familia, se encuentra en un restaurante, en un bar, y en ese momento de distensión es donde los contagios se producen. Evitar la circulación en la noche, que es algo muy común en los adolescentes que se encuentran inclusive hasta en plazas, y en plazas hacen encuentros y allí comparten su tiempo de un modo poco prudente muchas veces. Entonces, las medidas tienden a evitar el momento de relajación social, que la nocturnidad
en todo lo que está a nuestro alcance, pero hay una parte que está en manos de todos nosotros, porque no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de cada uno de sus ciudadanos. No lo hay, no hay forma de hacerlo. Entonces, hoy se habla mucho aquí tenemos que recurrir, perdón, termino con esto. Sí, por tenemos favor. que recurrir a la conciencia social y a que se comprenda el riesgo en el que estamos. Alberto, hoy ya se sabe que el principal problema son los aerosoles, no solo el que te lo tira de frente, sino que queda un poquito flotando en el aire. Y yo pienso en el transporte público y pienso entonces si no sería bueno durante unas semanas, aunque sea, que esos millones de chicos que van al colegio vuelvan a las clases virtuales y así le sacamos al transporte público un poco de volumen. ¿Lo analizás? Mira, el transporte público básicamente es utilizado por chicos de colegios secundarios. Nosotros estamos haciendo un seguimiento muy estricto de los colegios secundarios. Los chicos del colegio primario prácticamente todos van caminando o van en micros escolares. Es muy raro el chico del colegio primario que usa un transporte público para ir a estudiar. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de eso. Quisimos evitar suspender las clases para no empezar otra vez a vivir lo que ya vivimos el año pasado, y porque además hay claramente una necesidad de que los chicos recuperen su ritmo de estudios. Pero lo estamos siguiendo muy de cerca el tema. No hemos tenido contagios importantes en colegios, los datos que tenemos son casos aislados. La verdad es que ningún gobernador propició el cierre de colegios, al contrario, la preocupación de todos que los colegios primarios fundamentalmente siguieran funcionando. Así que por ese motivo nosotros no hemos tomado medidas con los colegios. Vamos a esperar un poco a ver en estos días cómo evolucionan los contagios, y si logramos el distanciamiento, si logramos parar el desbloque social que se había armado, porque en Semana Santa lo vimos todos, eso no hace falta que yo se los explique. Si logramos parar eso, vamos a parar los contagios, vamos a ganar tiempo para vacunar. Están entrando, si todo se cumple de acuerdo a lo que hemos hablado, vacunas suficientes en la segunda mitad de abril, y entonces vamos a poder seguir y acelerar el ritmo de vacunación, que es lo que más me importa, porque vacunando, soy el mejor ejemplo, la enfermedad para los adultos se vuelve en una enfermedad llevadera, no en una enfermedad que puede terminar con la vida de la gente. ¿Qué es lo que llega a mitad de abril, Alberto? Bueno, siguen llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo a lo que nos han dicho, que van a llegar las 2 millones de dosis que faltan de Sinopharm. Ajá, bien. Te cambio un poco de tema. En los últimos días, en el Destape, publicamos varias cosas. Te las enumero todas para poder hablarlos con más propiedad. Por un lado, publicamos que fueron a la Quinta de Olivos en secreto 3 jueces y un fiscal. En el caso del juez Borinsky fue 15 veces. Además, como segunda tema, publicamos el contexto en el que se dio. Es decir, qué ocurrió luego de cada reunión, y luego de cada reunión hubo movimientos judiciales muy fuertes, fundamentalmente en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Tercero, publicamos que en el celular de Darío Nieto, del secretario de Macri, hay una nota que dice hablar con Borinsky de la causa. Y cuarto, hicimos un cruce, todo esto fue una investigación de varios días, hicimos un cruce con el listado que tenía Poder Ciudadano, que le entregó el gobierno de Mauricio Macri, y ahí vimos que habían eliminado todas estas visitas, es decir, que Macri, cuando se le pide el listado, las saca. Yo quería saber ¿qué te había parecido todo esto? ¿Qué nivel de importancia le das a todo esto? Empiezo por pedirte que, si pueden, suban un poquito tu volumen, porque te escucho muy bajito. Pero igual te escuché todo lo que dijiste. Ok. Mirá, a mí todo esto me parece de una gravedad inusual. Voy a empezar por lo menos grave, que es muy grave.
es haber alterado el registro de ingresos a Olivos. Porque hubo una versión en el gobierno de Macri y hubo otra versión después del gobierno de Macri. Eso quiere decir que alguien alteró el registro y ocultó nombres. Se ocultó nombres, la lógica indica que si los ocultó es porque sabía que estaba mal mencionar que esas personas estaban viviendo a Olivos. Ahora, eso es además una falsedad ideológica. ¿Es un delito? Sí, solo es un delito. Y por lo tanto, viniendo de un funcionario público que entrega esa información falsificada, porque no está diciendo la verdad, eso de por sí solo es un delito. Uh-huh. Ahora vamos a lo verdadero, a lo más grave. Vos sabés que yo me involucré mucho con el tema de Lula en su momento en Brasil. Sí. Me acuerdo cuando hablé con Lula en su momento, cuando la Corte Suprema lo había condenado y había dejado firme una pena que creo que era de 13 años de prisión. Yo le explicaba a Lula que era todo tan vergonzoso lo de Moro, que en algún lado tendrían que existir los datos que den cuenta, porque haber urdido la causa que armaron contra Lula exige de más de una persona, no es solamente un juez. Uh-huh. Y un día aparecieron mensajes de Telegram y mail donde el juez Moro le decía a los fiscales: apuren porque tenemos que impedirle que sea candidato. Uh-huh. Y fue una sentencia que es francamente vergonzosa, para que la gente entienda lo que pasó en Brasil, en el caso de Lula. El juez Moro condenó a Lula porque le atribuyó haber recibido una casa de una empresa constructora, pero esa casa nunca estuvo a nombre de Lula, nunca estuvo a nombre de ningún familiar de Lula, nunca nadie lo vio a Lula en esa casa, pero él lo condenó porque tenía íntimas convicciones de que así era. Pero como si esto fuera poco, la justicia de Brasil, tratando de cobrar una deuda a una persona X, ejecutó esa casa que le atribuía a la persona ejecutada. Pero la misma justicia que decía que la casa era de Lula, la ejecutó para cobrarle una deuda a otra persona que aparecía como titular de la casa. Así es. Y que no tenía nada que ver con Lula. Un día aparecieron esa información, y de repente todo empezó a entenderse cómo había funcionado el tema en Brasil con Lula. Bueno, yo tengo la impresión que en Argentina estamos viviendo un proceso parecido. Pero de repente, un día la AFI encuentra un mail de la jefatura de gabinete donde convocan a una mesa judicial a hablar de cuestiones judiciales. E inclusive en las convocatorias aclaran quiénes van a estar. Y dicen: va a estar Rodríguez Simón, va a estar Torello, va a estar el jefe de gabinete, va a estar Garabano, y en alguna dice: hoy viene el presidente. Y convocan estas reuniones. Uh-huh. Vemos ahora que el presidente tenía una relación, un vínculo con jueces realmente llamativa. En verdad que un presidente tenga un vínculo institucional con un juez no es un problema. El problema es lo que pasó en épocas de Macri. Cuando vos revisás la historia de la democracia reciente en Argentina, y de siempre en la mayoría de tiempo, pero en la historia reciente, de Alfonsín a nuestros días. Mira, yo te tendría que decir que siempre los gobiernos trataron de interferir en la justicia. ¿Para qué? Básicamente para defender posiciones del gobierno. Uh-huh. El gobierno de Menem privatizaba algo, alguien presentaba un amparo cuestionando la privatización, y el gobierno de Menem presionaba para que eso no caiga. Claro. ¿Okay? Después muchas veces también se presionó para defender a los funcionarios de los gobiernos. Uh-huh. Lo que nunca se había visto, nunca,
era usar a la justicia para perseguir a otros, para perseguir a opositores. Eso nunca se había visto. Y lo que nunca se vio es escribir las cosas que escribió la justicia para justificar lo que hizo. Eso realmente es definitivamente llamativo. Definitivamente llamativo. Porque lo mismo que yo digo del caso Lula, podría decirlo del caso de Cristina. Porque se han escrito y se han dicho cosas increíbles sobre la responsabilidad de Cristina. Se ha hecho una extensión del criterio de la asociación ilícita, que es un delito perverso, que yo deploro, pero que existe en el código, pero han hecho una extensión del criterio de la asociación ilícita que es vergonzosa, que por el hecho de pertenecer a un directorio, vos sos responsable, como si en el derecho penal la responsabilidad fuera objetiva. A nadie, a nosotros no nos condenan penalmente por lo que somos, sino por lo que hacemos, no por lo que somos. Y acá sí condena gente, se persigue gente por lo que es. A Cristina es jefa de no sé cuántas asociaciones ilícitas, no sé cuántas, que no tienen nada que ver una con la otra, y siempre el argumento es el mismo. Como era presidenta, no pudo no saber. Claro. Es una vergüenza ese argumento. Y me paro en ese argumento que hay sobre Cristina, que afecta también a sus hijos, pero uno podría también pararse, por ejemplo, en la detención de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que un juez ordenó su detención para que no puedan vender sus bienes. Esto es un estrago jurídico como nunca he visto, porque para eso existen medidas cautelares patrimoniales, para eso está la inmunición de bienes, el embargo. No hace falta detener a alguien para que no disponga de sus bienes. Claro. Sin embargo, hicieron eso. Entonces, cuando uno ve que se fue organizando un sistema judicial donde siempre aparecen los mismos nombres, siempre, y se da cuenta que esto está como organizado, y bueno, la presencia de esos jueces tantas veces en Olivos, en Casa Rosada, la verdad es que lleva a pensar definitivamente mal. Lleva a pensar mal. Pues son muchas veces los mismos jueces que escribieron estas barrabasadas. Hornos, por ejemplo, fue un juez que avaló la pretensa teoría de Grierson, de que uno debe detener porque por el poder residual que tiene puede influir en la investigación. Digo, si este criterio es razonable, ¿cómo es posible que un fiscal procesado esté libre? Si un fiscal procesado tiene un poder inmenso, no es residual, es presente. Claro. Entonces, y con esto no estoy pidiendo la detención de nadie, estoy solo poniendo de relieve la barrabasada que hicieron. Cuando vos comparás toda esta información que ha surgido con la información que surgió de Lula, ¿vos pensás que es posible que acá deriven lo mismo en el caso de Lula? Deberíamos hacer eso, deberíamos ponernos a investigar qué pasó ahí. Mira, bueno, no podemos saber de qué hablaron, pero sabemos que antes hubo un mensaje del secretario del presidente, sabemos que salían de la reunión y tomaban decisiones, y sabemos que los quitaron de la lista. Mucho más no vamos a poder saber. Es que en el caso de Lula tampoco fue que en algunos casos se dio y en otros casos se fue induciendo la información. Lo que quiero decir, vos como abogado, ¿pensás que se puede conseguir una nulidad como se consiguió con Lula? Te voy a contestar con esto. Creo que fue en marzo o abril del año 2018, o sea que yo no soñaba con ser candidato a presidente. Escribí un artículo en mi Infobae que llamaba Argen Lula. Contaba el caso Lula y encontraba todas las similitudes del caso Lula con el caso argentino. Yo estoy absolutamente seguro que ha habido una práctica en estos últimos años que existió en Brasil, que existe en Argentina
que existió en Argentina, que existió en Ecuador, y que sirvió para construir causas en contra de opositores de los gobiernos de turno. Y que impiadosamente llevaron gente a la cárcel con el solo fin de borrarlos de nota política. Estoy seguro que eso pasó. Lo escribí en marzo o abril del año 2018. Te lo digo para que nadie piense que estaba especulando con algo. Y ya para ese entonces era el cuarto o quinto artículo que yo escribía sobre las barrabasadas que estaba diciendo la justicia. Porque Boriski, digo, para que el público entienda, Boriski debió apartarse porque tenía relación con una de las partes. Si uno no lo tiene, hizo. Si uno tiene un vínculo, bueno, ahí hay un problema de naturaleza de ética jurídica, digo. Macri seguramente no era parte, pero la verdad es que tenía interés. Era antagonista. Tenía interés en estas causas, claramente. Tenía interés. Y yo te diría una cosa, yo te lo haría al revés, mirá. Si vos tenés tanto vínculo, si vos tenés mucho vínculo conmigo y sos fiscal, tenés que escucharte porque debes pensar parecido a mí, entonces estás incluido a la hora de resolver. Claro. ¿Entendés? A mí me parece que lo que ustedes están mostrando es de un valor incalculable y que nosotros tenemos que tratarlo con mucha seriedad técnica, entiéndase bien, ¿eh? Yo estoy hablando de derecho, ¿ok? No estoy hablando de política, estoy hablando de derecho. Claramente, acá el derecho se mezcló con la política y el derecho se puso al servicio de una acción política. Pero yo lo que pretendo es que jurídicamente se revise todo esto que pasó, porque es realmente siniestro en términos institucionales. Es realmente siniestro. Y si no lo entendemos, yo cuando hablo de la necesidad de revisar esto, y me dicen, lo único que quiere es que a Cristina no la condenen, miren, Cristina no me necesitan, porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar. Lo que yo quiero es que esto no vuelva a pasar nunca más en la Argentina. Que no lo pueda hacer yo y no lo pueda hacer nadie. Eso es lo que quiero. Y esto pasó en la Argentina. Y ustedes lo están mostrando. Y ahora, ustedes no es que accedieron a una información oculta, fue un servicio de inteligencia y los encontró mientras corrían en Palermo y le dejó un sobre con la información. Pidieron oficialmente la información, que tomaron el trabajo de ver qué pasó en cada día y en los días posteriores y sacan las conclusiones que sacan. Es información pública la que ustedes tienen. Si nosotros no reaccionamos ante la gravedad de lo que ha pasado, bueno, como sociedad estamos condenados a repetir lo mismo una y otra vez. Y a mí, perdónenme, yo siempre digo lo mismo, a veces Cristina me dice, vos sos un naif porque crees en el derecho en este país. Sí, yo soy un naif y sigo creyendo en el derecho. Y sigo creyendo en el Estado de Derecho. Y sigo creyendo que la justicia debe ser una institución digna y una institución a la que nosotros recurrimos cuando no tenemos a quién recurrir. Porque es el que puede darnos la palabra, la respuesta a los abusos que cometa el Congreso o que cometa el Poder Ejecutivo. Si esta justicia se pone al servicio de los abusadores, estamos en un problema, en un muy serio problema. Pensaba, Alberto, que vos has abierto un abanico grande de opciones para que se trate en el Congreso. Has dado varias opciones. Y hasta ahora no se ha tratado ninguna. Si esto no puede servir para un diálogo con quienes no quieren sentarse a votar. Lo que tendrían que hacer es pedir perdón por lo que hicieron y decir que eso no vuelva a pasar. Claro. Porque la realidad es que si estos jueces se prestaron a eso, se van a prestar a lo que yo les pida o lo que les pida a otro en el futuro. Qué bueno. Y lo que necesitamos son jueces que no se presten a esto, con nadie. Claro. Y eso hay que cambiar, parece que cambiar las estructuras judiciales.
hay que cambiarlas. En el caso de la justicia federal, ampliando el número para que no sea eso un coto cerrado de 12 personas que pueden hacer lo que quieran. Simplemente. Entonces, yo insisto en este punto. Después hay que avanzar en una reforma mucho más amplia que tiene que ver con lo que cotidianamente le pasa a la gente. Yo pongo un ejemplo que se me viene en este momento a la cabeza, pero las justicias provinciales que atienden los casos de violencia de género tienen enormes problemas para ser exitosas en su gestión. Y la violencia de género es un problemón en Argentina. Entonces, si nosotros adoptar un chico es un problema en la Argentina. Una quiebra puede demandar 2 décadas de trámite. Entonces, son todas cosas que tienen que ver con lo cotidiano de la Argentina. Claro. Pues eso, si no lo revisamos, si no cambiamos las estructuras, la verdad es que vamos a repetir una y mil veces, vamos a estar hablando de estas mismas cosas, Roberto. Claro, claro. No, me parece también que hay... Sería interesante que haya gente de Juntos por el Cambio que reflexione. Y también hay otros diputados que no han querido sentarse y que sería interesante incluso que presenten su propio proyecto si no están de acuerdo con el tuyo. Pero lo que sí está claro ahora es que nadie puede hacerse el distraído que no entiende lo que ocurre. Mira, yo lo he conocido a Stornelli por muchos años. Para mí fue una muy ingrata sorpresa saber que le encomendaba a un personaje llamado D'Alicio arruinarle la vida al que fue marido de su actual mujer. Ahora, yo digo esto, que es puro sentido común, y me preocupa que él siga actuando como fiscal. Digo esto, y me salen del otro lado acusándome de dictador y de que no respeto las instituciones de la República. Perdónenme, pero yo me siento más republicano que todos ellos reclamando esto. Bueno, ahí Macri te está diciendo que lo están persiguiendo a él por el caso Correo, porque viste que se ha rechazado la oferta de los Macri por el Correo. Y el ahora caso Correo, mira, yo era jefe de gabinete cuando nosotros nos hicimos cargo del Correo, porque Macri había incumplido todas sus obligaciones con el Estado. Todos los pagos que la concesión exigía nunca lo había dejado de hacer. Esta es la deuda que le están reclamando hoy en día. Sí. La verdad es que no hay ninguna persecución. Es la verdad, es lo que pasó. Nunca nos denunció Macri cuando le quitamos la concesión por abuso de poder, por el cumplimiento de los funcionarios públicos, ¿no? Nunca nos acusó nada de eso. Con lo cual, me parece que el papá de Macri sabía que lo que le decíamos era cierto. Entonces, yo no sé, yo insisto en ese punto, ¿no? Insisto en que es necesario que entendamos que han pasado cosas muy graves en la justicia argentina, que eso ha hecho víctimas a mucha gente, realmente. Yo el caso de Cristina lo estudié, lo conozco y lo sigo particularmente, lo pongo como el caso modelo. Eso no se puede soportar más, eso no se puede permitir que ocurra nunca más, y si nosotros nos hacemos los distraídos y hacemos de cuenta que no pasa nada y nos terminamos convenciendo que cuando uno quiere reorganizar la justicia federal, en el fondo lo que quiere es buscar la impunidad de alguien, la verdad es que terminamos favoreciendo que estas horribles prácticas de las que da cuenta la investigación que ustedes hicieron sigan ocurriendo. Claro, claro. Antes de cerrar, te toco un tema que es nuestra preocupación, que yo sé que es la tuya también y que es la del público. Por un lado tenemos unas noticias de crecimiento económico que yo no sé si vos las esperabas, yo no. La verdad, uno ve la economía ahora y si el COVID no nos para, parece que vamos a crecer un 8%, cosa que es extraordinaria. Y por otro lado vemos algunas subas de precios que nos preocupan y que hasta ahora no han amainado. Quería que
que habláramos un minutito de la economía, de lo bien que está creciendo y del problema que te queda de resolver la inflación. La economía está creciendo a un ritmo realmente muy importante y nos pone muy contentos que sea así, porque se están creando muchas fuentes de trabajo, porque se está mejorando mucho el ritmo. Desde 2015 que no había tanta creación de empleos, Alberto. Claro, bueno, pues fíjate vos que me contaba el otro día Antonio Caló, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que hoy la UOM tiene 15.000 afiliados más que en diciembre del 2019. O sea, eso te da una pauta del crecimiento del trabajo registrado que claramente existe. Eso no quiere decir que está todo bien, es un dato que muy alentador, pero hay que resolver el problema de los que están en la informalidad y están atrapados en la pobreza, que es un número muy grande de gente. Pero lo que digo es, la economía está creciendo mucho y muy bien, sin ninguna duda. Todo indica que va a seguir así, por eso nosotros no hemos hecho nada por acotar la actividad económica, porque no hemos tenido problemas de contagios ni en fábricas ni nada de eso. El tema de inflación es un tema que nos preocupa mucho porque tiene como diferentes aristas y nosotros ya empezamos a atacarlos. La semana pasada, antes de que el coronavirus me haga presa, el miércoles anterior, me reuní con Culfas, con Paula Español y con Masterra, y estuvimos viendo acciones concretas. Una de las acciones fue empezar a controlar los frigoríficos, porque la forma en que ha subido el precio de la carne es incomprensible. Se puede explicar porque el precio internacional de la carne creció mucho, eso es verdad. Pero también es verdad que no se justifica semejante aumento interno. Y trasladar ese precio internacional al precio interno no tiene mucha justificación. Estamos trabajando en eso. Estamos viendo algunas cosas que sí también nos preocupan. Por ejemplo, ayer hablaba con Martín, el circulante de dinero tiende a reducirse porque la gente no invierte en dólares, invierte en materiales de construcción. Y empieza a haber un faltante de ladrillos, de chapas, de hierro, que hace subir esos precios de un modo preocupante. Ahí tenemos como un abanico de problemas que estamos atacando. No es un tema fácil de resolver, no, porque la Argentina es un país que está contaminado por la inflación desde siempre. Entonces, me generó ¿qué hacía Basterra en esa reunión? ¿Puede haber algo de retención, escupo, algo que tenga que ver? Bueno, él ahí me comentó que con unos cambios que hizo en el ONCA pudieron avanzar sobre frigoríficos y detectaron 40 frigoríficos con subfacturaciones, y eso nos permite también ordenar un poco las cosas, ¿no? Subfacturaciones de exportación. Y eso nos permite a nosotros ordenar un poco y ser un poco más estrictos con ese tema y destinar más carne para el mercado interno y no a precios internacionales. Ahí nos hemos puesto muy estrictos, muy firmes, porque a mí me parece maravilloso y me viene muy bien que exporten. A la Argentina le viene bien que exporten. Lo que me parece muy mal es que los argentinos paguen la carne como se paga en otro lugar del mundo donde la carne no se produce. Acá producen la carne con tasas subsidiadas por el banco, con tarifas de gas, de luz y de nafta bajas, que no es posible que los precios crezcan como crecen. Y ahí me voy a poner todo lo inflexible que deba hacerlo. Es un escenario complicado, eso vos lo sabés mejor que yo, Roberto, que hay una conciencia inflacionaria en Argentina que es muy difícil de atacar, pero que hay que atacarla. Hay una inercia desde hace décadas que subió un escalón o se duplicó durante el gobierno de Mauricio Macri.
hay una conciencia inflacionaria, porque en la Argentina, que ha vivido procesos inflacionarios, cuando empieza a moverse la aguja de la inflación, hay una inflación que los economistas le llaman inflación autoconstruida o inflación psicológica, donde todos empiezan a subir los precios para decir, a mí no me agarran, a mí yo también, a mí no me agarran, yo me salgo. Entonces por las dudas empiezan todos a subir los precios. Todos, estoy hablando de los almacenes, supermercados, kiosquitos, tiendas de ropa, todos por las dudas empiezan a subir el precio. Y esa inflación autoconstruida es muy dañina, y tiene que ver con una suerte de historia argentina, donde estas cosas pasaron y nadie quiere quedarse lastimado por un proceso inflacionario que no supo prever, todo esto entre comillas. La última, ahora sí. El otro día me decías, Roberto, en este momento, si estuviera Macri, las tarifas hubieran subido un 160%. Hubiera subido el gas en agosto del año pasado el 80% y ahora el 120 y pico. Y la electricidad el 165%. Y nosotros eso obviamente no vamos a hacer. Yo lo dije en el Congreso, ¿no? Yo quiero que en la Argentina se termine la disyuntiva de o pago los remedios o pago la luz. Esa disyuntiva no existe más. Así que estamos trabajando en un proyecto de ley para declarar la emergencia energética hasta que podamos hacer lo que creo que debemos hacer, que es segmentar a los consumidores. Y el que pueda pagar, que pague una tarifa plena, y el que no pueda, que lo ayudemos, obviamente. ¿Y en el mientras tanto ya sabés de cuánto va a ser esa pequeña suba? No, estoy tratando de que no sea mucho, porque yo me doy cuenta que el problema existe, no quiero sumarle más problemas a la gente. Así que estamos haciendo el esfuerzo de minimizar al máximo cualquier aumento. Bien. Alberto, te agradezco mucho. Le voy a decir una cosa al público, que es muy raro que alguien diga las mismas cosas en on que en off. Yo siempre digo algo que le digo mucho a Cristina. Mira, yo tengo el problema de que yo siempre digo la verdad. Decir la verdad me trae muchos problemas, pero a mí me deja muy tranquilo. Muchas gracias y bueno, esperamos verte pronto. Se te escucha perfectamente, así que esperamos verte pronto ahí en las fotos con los funcionarios, aunque sé que laburás igual. Un abrazo, muchas gracias, Alberto. Un abrazo grande a todos y los felicito por el trabajo que han hecho, muy importante. Muchas gracias. Señores, el presidente de la Nación, Alberto Fernández.